Apreciados compañeros del Espacio Académico de Arte Latinoamericano, a continuación vamos a conocer aspectos del arte en el continente americano en el siglo XVI al siglo XIX. Autor Mónica Palacios Semanate, dirigido al docente John Franklin Castro. El siglo XVII fue un periodo de una tendencia de lo exagerado y retardado en el ámbito artístico. Se utilizó para la estética frontones esculpidas, cúpulas y líneas rectas, y además en la pintura y la escultura la perfección del dibujo, las líneas simples. En el arte se destacó por los conceptos míticos. El siglo estuvo fuertemente marcado por grandes crisis y transformaciones que lo convirtieron en una época de retroceso en Europa, ya que la revolución global de la economía y la población fue negativa y la producción agraria padeció sucesivas crisis. En el siglo XVIII está marcado por dos periodos, el neoclásico y el rococó. El arte neoclásico se originó en Francia durante un periodo de grandes revoluciones. El neoclasicismo estuvo muy influenciado por los descubrimientos arqueológicos en antiguas ciudades romanas, acontecimientos de la época. La época de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa 1789. En el ámbito artístico, la pintura neoclásica reflejó un orden social y político basado en la razón y la moral, la aristocracia por sobre las emociones y los sentimientos, la irracionalidad que solía manifestar el arte barroco. En el ámbito artístico, la pintura neoclásica predominaba las superficies, fondos uniformes que solían estar en penumbras en un segundo plano. Los personajes se destacaban por el uso de la luz y los tonos claros. Surgió la literatura y se caracterizó por ensayos, novelas y fábulas. El siglo XIX. El siglo XIX se caracterizó por una gran diversidad de movimientos artísticos. Buscó el individualismo. Este además buscó alejarse del tradicionalismo y mostrar la visión única del artista. Su visión personal fue las temáticas principales como la naturaleza, la vida cotidiana, la historia, además de dar un espacio a la crítica social. Se vio involucrado por los grandes avances tecnológicos de la revolución industrial, la invención de la fotografía, el inicio del cine, la expansión del ferrocarril, entre otros avances que impactaron de manera notable en la percepción y la presentación artística. También se representaron temas políticos sociales de manera directa. Además, se dio valor a la luz y el color. Continente americano. ¿Cómo se manifestó la integración cultural entre comunidades indígenas y las colonias europeas en las expresiones artísticas de la época? Esto generó un impacto de mestizaje, imposición cultural. La fe también generó un gran impacto en el contexto cultural. Se adicionaron formas culturales, por ejemplo, el papel de evangelizar, la introducción de las iglesias doctrinales, llegando al punto de destruir templos ahí existentes, como también se adicionó la educación. En el ámbito del arte, también sienten su efecto. Por ejemplo, la pintura de aquella época después de la conquista tenía un carácter respecto a la creencia religiosa y el catolicismo. La arquitectura también fue cambiante de composición en cuanto a las iglesias eran imponentes obras con diseños especiales y coloridos que enmarcaban el cristianismo. Además, se eclosionó los grandes lienzos, la fe, las armas, el teatro. La música también fue inclusión de los nuevos cambios que eclosionaron como resultado de la conquista.
¿Cuál fue la relación entre el arte religiosa y las expresiones artísticas seculares en el contexto latinoamericano de los siglos del siglo XVIII? Creó un concepto artístico o libertad de expresión pasando de lo artístico religioso a composiciones políticas y libres expresiones en dibujo, que contribuyeron a consolidar su posición en el ámbito artístico local. Este diálogo había surgido a raíz de la Ley de Libertad de Cultos, que puso en primer plano las relaciones contrastantes entre los católicos y los protestantes en el contexto de un Estado laico. ¿Qué impacto tuvo la llegada de la fotografía en el siglo XIX en la representación visual y la documentación de arte y cultura latinoamericana? Inicialmente tuvo un conflicto generado de impacto negativo, aquellos, ya que aquellos artistas de la época centraban el debate en que esta nueva técnica desaparecía y las técnicas actuales, la pintura y el dibujo, llegarían a repudiar el invento. Con el tiempo, los pintores adoptaron estrategias con la fotografía en sus temas artísticos. Recién inventada la fotografía, el ansia del ser humano por convertirlo todo en arte hace que muchos fotógrafos eh, quieran hacer sus instantáneos cuadros y muchos de los pintores mm, eh, de sus cuadros fotografías. ¿Qué impacto tuvo la llegada? Discúlpeme. ¿Cuál fueron los temas y motivos más recurrentes em, en la pintura, la escultura y la arquitectura latinoamericana en los siglos XVII, XVIII y XIX? ¿Y cómo reflejaron la identidad, evolución social? Los temas religiosos fue, bueno, el tema principal fue la religión. Se destacaron por las musas y temas políticos, la escultura, la pintura, la arquitectura. Además, no era recurrente el uso de varios colores. En la evolución social se destacó sobre todo por la fe y por la religión. La identidad social estuvo ligada al camino de Dios, de hecho que por excelencia sea influenciada por la religión y las creencias del cristianismo. Espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias por su atención.